Muy bien, nos encontramos acá para seguir nuestro estudio de neurodescodificación. Tengo el placer de poder estar hablándole ahora de esta manera. Vamos a utilizar el pizarrón como para poder traer más entendimiento a lo que es una sesión de neurodescodificación. Ya hace años que estoy trabajando con esto, así que podemos trabajar con varios ejemplos también. Lo importante ahora es que podamos comprender en principio lo que son las capas embrionarias para enfocarnos como un embudo. Cuando un consultante venga a plantear una enfermedad, cómo hacer para comenzar el trabajo de la descodificación. Así que ya estuvimos viendo hasta este punto lo que son las capas embrionarias. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Las capas embrionarias son aquello que planteó el doctor Hammer. Desde un estudio de la embriología se estudia que son 3 capas embrionarias, pero Hammer lo desarrolla en 4 capas embrionarias. Vamos a hablar entonces de la primera. Entonces hablamos de la primer capa embrionaria, que es el endodermo. Endodermo. Los órganos que están relacionados con el endodermo son los órganos de supervivencia básica. Y lo que vamos a hacerlo así más fácil son los sistemas. Sistema respiratorio, es decir, vamos a hablar de los pulmones, todo lo que tiene que ver con el sistema de respiración. Sistema digestivo y el sistema reproductor. Entonces tenemos, cuando hablamos del endodermo, hablamos de sistema respiratorio, digestivo y reproductor. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que alguien venga con algún conflicto en esta área. Tiene problemas, por ejemplo, en los pulmones. Si tiene problemas en los pulmones, sabemos que tiene que ver con la capa embrionaria del endodermo. Por lo tanto, el conflicto biológico va a tener que ver con el sistema endodérmico y de supervivencia. La solución biológica está relacionado directamente con el órgano. El órgano de la respiración va a crear, por ejemplo, alvéolos pulmonares para recibir mayor oxígeno. Por lo tanto, la solución que está presentando la biología es la de acaparar mayor oxígeno para fortalecer el cuerpo, para salir corriendo. En el caso que sea un peligro de muerte porque me siento perseguido por alguien que me quiere devorar, el cuerpo va a enviar información al órgano específico para salir corriendo. Por lo tanto, va a generar un movimiento en el órgano de los pulmones. Claro que si no salgo corriendo, este ejemplo lo solemos poner siempre, si no salgo corriendo, toda esa activación que va a generar en los pulmones no va a tener un sentido, porque yo no salgo a correr. Por lo tanto, va a haber una incoherencia entre el sentido biológico de la activación de los pulmones con mi acción de salir corriendo o de quedarme sentado. Eso es lo que le llamamos una enfermedad, la incoherencia entre el movimiento del órgano y lo que yo estoy haciendo realmente. Entonces tiene una solución biológica, que es directamente la enfermedad, y cuando hablamos que el órgano que se afectó está relacionado con la capa del endodermo, tiene un sentido biológico. Es decir, cada capa embrionaria tiene un sentido biológico. El sentido biológico del endodermo es de supervivencia. Sentido biológico de supervivencia. Vamos a dejarlo esto bien enmarcado. El endodermo tiene un sentido biológico. Ahí está. Y el sentido biológico del endodermo es la supervivencia. Supervivencia. Así que por lo pronto tenemos primer capa embrionaria, sentido biológico de supervivencia. Cualquier órgano afectado que tenga que ver con respiración, la digestión o los órganos reproductor van a tener una solución biológica de supervivencia. El sistema digestivo también, si interpreta mi cerebro que tengo algo atragantado, me voy a morir. Entonces se va a activar un movimiento en los órganos del sistema digestivo, como para eliminar eso que tengo atragantado acá.
tiene que ver con el sentido biológico de la supervivencia, porque si tengo atragantado un hueso, tengo atragantado algo en la garganta, me voy a morir. Entonces voy a enviar ahí unas bacterias, voy a enviar algunas enzimas o ácidos para que eliminen, por ejemplo, los ácidos, ¿sí? que se genera todo en el estómago, acidez. Bueno, todo eso tiene que ver con un sentido de supervivencia. Órgano afectado del sistema digestivo va a tener que ver con el endodermo, sentido biológico de supervivencia. Entonces decimos el sentido biológico, supervivencia, y cuando hablamos del órgano específico, hablamos de una solución biológica. Solución biológica, cuando se afectan los pulmones, es recibir más oxígeno. Solución biológica, cuando se afecta un órgano que tiene que ver con el sistema digestivo, es para pasar un alimento, para eliminar algo que esté atragantado, para devorar, para acomodar. Claro que si esto no tiene que ver con algo que yo tenga realmente atragantado, se va a generar lo que llamamos una enfermedad. Bueno, entonces la idea de este video es que podamos enmarcar claramente lo que es una capa embrionaria, un sentido biológico y una solución biológica para comprender cuando se genera una incoherencia y se activa un programa al cual llamamos enfermedad. Bien. Vamos a pasar a otra... no, me queda algo acá, que es el sistema reproductor. Por ejemplo, si tengo un conflicto de pérdida de un hijo, que fue lo que le pasó al doctor Hammer, la biología misma va a sentir la necesidad de tener un hijo nuevo, de tener otro hijo para suplantar a este que acabo de perder. Entonces va a generar todo un movimiento en el órgano reproductor para tener un hijo. Ahora, si yo no estoy accediendo a tener un hijo realmente, entonces va a haber un exceso de ciertos químicos que no están siendo utilizados, va a haber un exceso y se va a activar un programa incoherente con mi acción, y a eso le llamamos enfermedad. Claro, cuando entramos en el entendimiento y en la comprensión de cómo es que está funcionando mi cuerpo, está funcionando porque percibí tal cosa, porque sentí que perdía un hijo, porque lo vi a mi hijo en peligro, o porque sentí que me perseguían, entonces sentí que tenía que salir corriendo, pero no salí corriendo porque me perseguía un acreedor. O sentí en lo digestivo que algo me quedó atragantado acá por una palabra que no dije, entonces mi cuerpo lo recibió como algo real, pero los problemas fueron más mentales que otra cosa. Cuando yo comienzo a comprender todo esto, empieza la etapa de descodificación. Lo comprendo, paso lo saco de la sombra de mi inconsciente, lo saco del no entender a entender, y mi cuerpo comienza a regularizarse, diciéndole yo a mi mente inconsciente que esto no fue real, que fue una percepción, y lo llevo a la comprensión. Esto me va a pasar cuando lo hago para conmigo mismo o cuando lo hago con algún consultante. Entonces la explicación de esto y comprender cómo funcionan los órganos es la primera parte de una descodificación. Es lo primero que hay que hacer, comprender cómo funcionamos. Terminando con el tema del endodermo, vamos a hablar de los órganos. Tenemos acá, yo tengo la punta que ustedes tienen ahí en sus casas. Entonces hablamos de los órganos del endodermo como la boca y faringe, glándulas hipófisis, las glándulas lacrimales, el iris, coroide, el oído medio, las tubas auditivas, glándulas tiroides y paratiroides, alvéolos pulmonares, células cálice, el esófago, estómago y el duodeno. Entonces aquí tenemos los órganos que están relacionados con la capa del endodermo, sentido biológico de supervivencia. Bien, vamos a dar el paso ahora a el mesodermo antiguo. El mesodermo antiguo, voy a escribirlo acá, es la segunda capa embrionaria, mesodermo antiguo. Esta capa embrionaria está relacionada con el sentido biológico. Cada capa embrionaria tiene su sentido biológico, y el sentido biológico
es la protección. Protección. Clarito esta parte, sentido biológico de protección, que son las pieles que cubren los órganos. Hablamos de el corium de la piel, que es la piel profunda, la pleura, la pleura es lo que cubre los pulmones, el peritoneo es la cubierta de la cavidad abdominal y de los órganos abdominales, el pericardio, la piel que cubre el corazón, y la meninge, que es la piel que cubre el cerebro. Cuando hay lo que se llama una enfermedad o un conflicto, un programa activo en lo que son estas pieles, ya sabemos que se trata de el mesodermo antiguo y el sentido biológico es de protección. La persona está sufriendo un conflicto de protección. Según después lo que vamos a ver, ya sabemos que es un conflicto de protección, se sintió desprotegido o no pudo comprender. Y después lo vamos a relacionar con el órgano específico en el cual está siendo afectada la protección. Si es en el corazón está relacionado con la casa. Entonces, si el problema surge en el pericardio, el conflicto es que no está siendo protegida la casa. Si es de los pulmones, estamos hablando de territorio, y si se pierde la protección del territorio, estamos en peligro de muerte. Entonces, cuando se afecta la pleura, estamos hablando de que hay un conflicto de desprotección de la casa, o no puedo proteger, la casa como territorio, no como familia. Cuando hablamos de familia, el problema se va a originar en el corazón. Cuando hablamos de casa, del lugar donde vivimos, el problema se puede originar en la pleura. Entonces, cuando alguien viene con algún problema en alguno de estas pieles que cubren, ya sabemos que el conflicto que lo originó tiene que ver con falta de protección. A lo cual siempre recordamos que vamos a preguntar desde cuándo esto, ¿no? Para saber dónde se originó el primer conflicto, dónde fue el shock que originó este conflicto activo, este programa activo. Bueno, muy bien, entonces dejamos claro acá que el mesodermo antiguo tiene un sentido biológico de protección y la solución biológica va a estar relacionada según el órgano que está siendo afectado. Bueno, esta parte la vamos a pasar así y vamos a hablar entonces del mesodermo nuevo. Voy a borrar acá. Saco esta parte. Entonces tenemos el mesodermo nuevo. El mesodermo nuevo se empieza a desarrollar cuando el cuerpo empieza a caminar sobre tierra firme. Sale en la evolución de la especie, sale del agua, empieza a caminar sobre tierra firme, necesita pararse. Entonces, ante esta necesidad se desarrollan el esqueleto y los músculos, todos los huesos, y para poder valerse y para poder vivir hay que valerse por sí mismo y hay que pararse, hay que correr, hay que caminar, para comer hay que ir a buscar la presa. Por lo tanto, si no se vale por sí mismo, no va a poder sobrevivir. Entonces decimos que el sentido biológico de el mesodermo nuevo está relacionado con la valorización. Valorización. Y los órganos del mesodermo nuevo, esto lo vamos a hacer así, así de fácil, miren, los órganos son los huesos y los músculos y lo que tenga que ver con ellos, es decir, cartílagos, todo lo que está uniéndolo, todo lo que tiene que ver con la parte de músculos y todo lo que tiene que ver con los huesos. Huesos y músculos, estoy redondeando así a grandes rasgos para que tengamos una idea, para que sea útil para un primer encuentro con alguien que vayamos a trabajar con descodificación. Si una persona tiene problema de huesos, bueno, estamos hablando de una persona que está sufriendo de una desvalorización. Vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, no llueve, ¿qué hacemos con el paraguas? Lo guardamos, si no es útil. ¿Para qué vamos a sacar el paraguas si no llueve? Bueno, esto es algo parecido. Si yo no me puedo parar firme, si yo no me puedo sostener por mí mismo, ¿para qué voy a utilizar los huesos? Bastante energía necesita el cuerpo como para andar gastando energía en algo que no lo voy a utilizar. Entonces mi cerebro y mi inconsciente va a decir, ok, no servimos para estar parado firme ante una situación, no mandamos información que fortalezca los huesos y empieza a desgastarse los huesos. Lo mismo pasa con una desvalorización, pero un poco ya menor,
afectándose a los músculos, ¿sí? Entonces no servimos para sostener algo, para hacer fuerza. Yo no puedo ayudar, no puedo colaborar. Voy a empezar a sentir estos conflictos en los músculos porque no están siendo fortalecidos desde mi cerebro inconsciente. Entonces, cuando alguien sufre con problemas de columna, huesos, según en qué área, vamos a hablar ya de la solución biológica. Si tengo problemas en los huesos, de lo que tiene que ver con los brazos, con las manos, los brazos, las manos las necesitamos para trabajar. Entonces, la solución biológica tiene que ver con esto. Si no soy útil para trabajar, voy a tener problemas en mis manos. ¿La solución cuál es? La solución parecería que es todo lo contrario. La solución es no lo utilizamos para trabajar, no le damos fortalecimiento. Entonces soluciona guardando el paraguas. Así de fácil. Si los problemas los tengo en las piernas, claro, no puedo avanzar. Si tengo problemas en las piernas, no puedo avanzar. Si yo tengo una desvalorización de que no puedo ir hacia adelante, no puedo ir hacia donde quiero, o estoy yendo a donde no quiero, ese conflicto va a hacer que mi inconsciente no envíe información de fortalecimiento a las piernas. Entonces no voy a poder avanzar de esa manera. Lo bueno acá tener en cuenta es qué pasa automáticamente después del conflicto. Claro, a mí me duele y no puedo avanzar. Tengo problemas en los brazos, no puedo trabajar. No, tengo problemas en las manos, no puedo trabajar. Claro, entonces entiendo qué es lo que está pasando, comprendiendo qué es lo que me está impidiendo una enfermedad. Entonces tenemos el sentido biológico de huesos y músculos cuando hay conflicto acá, que tiene que ver con el mesodermo nuevo, tiene que ver con la desvalorización. Ahí es donde empieza a conflictuarse. Y la solución biológica es según el órgano en que está siendo afectado. Acá después empezamos ya a hilar un poco más fino y entendemos que, por ejemplo, el problema, cuando surge problema en los huesos de la mano, no puedo trabajar y el trabajo está relacionado con papá, porque papá en la casa primaria es el que trabajaba y traía los alimentos, o puede ser también la mamá ocupando un lugar masculino. El conflicto es con el lugar, si es mamá o papá, el lugar que ocupaba el trabajador, entonces estoy teniendo un conflicto con él. Vamos a suponer que papá es el que traía el alimento, el que traía el dinero por el trabajo. Si yo tengo un conflicto con papá, es muy posible que no pueda desarrollarme bien en el trabajo, que no pueda prosperar económicamente, que los trabajos no me salgan, y también puede que esté teniendo problemas en las manos. De esa manera justificaría no poder trabajar y justificaría estar mal económicamente y justificaría repetir la historia de papá. Entonces lo que hay que hacer es empezar a trabajar y elaborar el conflicto con la figura paterna de la casa. Cuando hablo de figura paterna puede ser tanto mamá o papá, es una figura paterna, es quien trae el alimento a casa. Bueno, muy bien, hasta acá tenemos así un repaso general de lo que es el mesodermo nuevo y un poco con cada órgano, a ver qué podemos pasar a hablar, la columna. Cuando hablamos de la columna hay que ver específicamente, digo algunas así a grandes rasgos, cuarta y quinta vértebra de columna. Estamos hablando de un conflicto de familia y de las normas. Cuando estoy queriendo romper o tengo que salir o me veo muy obligado a hacer algo que mi familia me obliga y yo estoy rompiendo las reglas de la familia, bueno, entonces voy a tener la posibilidad, puede surgir esto de que sea afectado cuarta y quinta vértebra de la columna. Vamos a hacerlo al revés. Si viene alguien con un problema de cuarta y quinta, en la descodificación yo voy a decir, tiene que ver con huesos, entonces un conflicto de desvalorización porque rompiste reglas familiares, las normas de la familia las rompiste. Y entonces te sentís acusado por la familia. Bueno, por ahí viene, empieza la charla para sacar a luz el conflicto que originó desgaste en la cuarta y quinta vértebra de la columna. Bueno, muy bien. Tenemos mesodermo nuevo, huesos, músculos, sentido biológico, valorización. Voy a remarcar esto.
el conflicto es la desvalorización. Y luego va a estar relacionado según el órgano. Cuando hablo de órgano quiero hablar también aclarar otra cosa. Seamos lógicos, la biología tiene una lógica. ¿Para qué sirven las manos? Para trabajar. ¿Para qué sirven los pies? Para avanzar. ¿Para qué sirve la columna? Para sostener, para moverme. ¿Para qué sirve un órgano específico? ¿Qué es lo que me impide? Y ahí vamos a ir racionalizando y sacando la lógica que tiene cada órgano del cuerpo. Cada órgano que tiene nuestro cuerpo fue formado para un objetivo específico. Entonces pensamos, ¿qué me impide hacer? Y ahí ya voy a tener la solución que mi cerebro impartió al no utilizar ese órgano o hacer una modificación para que impida hacer algo. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la cuarta capa embrionaria, que es el ectodermo. Ectodermo. El ectodermo es la cuarta capa embrionaria y se desarrolló cuando el ser humano empieza a relacionarse con el otro. Las relaciones. Entonces el sentido biológico tiene que ver con la relación, con la conexión con el otro. Relación. Y acá estamos hablando, para hacerlo así fácil de comprender, de todo lo que se ve en un cuerpo humano. La piel externa, las uñas acá, los ojos, las orejas, mi boca, todo, ¿no? El olfato, los 5 sentidos que hace que yo me conecte con un otro. Vamos a suponer que estamos hablando de alguien que tiene un conflicto en la vista. La vista me sirve para mirar, para observar al otro. Entonces cuando hay problemas en la vista, hablamos de que hay un conflicto de relación, sentido biológico de relación. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre las relaciones con alguien. Vamos a hablar desde cuándo tiene el problema en la vista y lo que vamos a comprender es que no quiero ver. O sea, si yo no estoy viendo, mi biología me está diciendo no quiero ver tal cosa. Entonces puede ser que haya sucedido que vi algo tan fuerte que me causó tanto dolor y eso no lo quiero ver. No quiero ver más eso, no quiero ver más a esta persona, y entonces mi biología va a decir, ok, no lo queremos ver, no lo vemos. También hay otro tipo de conflicto, que es el no puedo ver. Recordemos que la corteza visual está aquí atrás, y cuando tenemos algo atrás, no lo veo. Entonces cuando no veo algo, me empiezo a desesperar porque no lo veo. Es decir, personas que quisieran ver a alguien, quisieran ver algo y no lo pueden ver, la información que le doy a mi inconsciente es no lo puedo ver, no puedo ver. Entonces es ahí cuando dice, ok, dice el inconsciente no puedo ver, no vemos, y empieza a no enviarle información de fortalecimiento al órgano de la vista. Por eso es importante acá preguntar desde cuándo comenzó el conflicto para entender qué pasó en ese tiempo que yo estaba esperando ver algo y no lo podía ver, o bien vi algo que no quería ver. Bueno, por otro lado, a ver, el oído, no puedo escuchar, también pasa exactamente lo mismo. O escuché algo que no quiero escuchar, o bien no escuché algo que hubiese querido escuchar. Y entonces ahí se empieza a afectar lo que es el oído. Los 5 sentidos son fáciles de comprender. No puedo oler. El olfato tiene que ver con la biología primaria del cuerpo. El olfato se utilizaba para la búsqueda del sexo opuesto. ¿Sí? Tiene que ver, está relacionado fuertemente con el sexo. Cuando tengo conflicto de olfato es o no puedo encontrar a mi pareja, no puedo encontrar a mi hembra o a mi macho, entonces estoy me impide la capacidad del olfato. Esto se ve poco, pero se ve también. También pasa cuando se tapa la sinusitis, cuando se me tapa la nariz. Es un conflicto de relación, de separación, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se me tapa mucho la nariz, me está informando a mí que hay separación. Se puede dar el caso, por ejemplo, un hombre viaja, se aleja de su mujer y la extraña mucho.
Entonces empieza a sufrir un conflicto de separación y empieza automáticamente a sufrir de sinusitis, se le tapa la nariz porque este macho no quiere oler a otra hembra que no sea su hembra. Entonces automáticamente se tapa la nariz hasta que vuelve. Cuando vuelve a la casa, ¡pum!, se le destapó. Está cerca de la hembra que quiere oler. Bueno, más o menos vemos por dónde viene el camino de interpretar desde una lógica biológica cada funcionamiento del órgano, de los órganos. Bueno, entonces tenemos ectodermo, el sentido biológico es de relación, y después la solución biológica va a ser lo que esté, cómo esté actuando cada órgano. Si no puedo ver, es algo que no quiero ver o no puedo verlo. Lo mismo pasa con el oído, lo mismo pasa con el olfato, lo mismo pasa con la palabra, cuando no puedo hablar, ¿sí? Se me impide el habla por afonía, difonía. Entonces ahí vamos a estar hablando de algo que no dije o que dije y ahora me arrepiento. Interesante, ¿no? Siempre vamos a preguntar entonces desde cuándo el órgano fue afectado. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque cuando el órgano fue afectado en nuestra infancia, nuestra primera infancia, desde el nacimiento hasta los 7 años u 8, entonces el conflicto no es de la persona, sino que estamos hablando de un conflicto de los padres y vamos a tener que trabajar el transgeneracional, que vamos a hablar en algún video más adelante. Bueno, este es un resumen de lo que son las 4 capas embrionarias. Ustedes ya lo vieron, ya lo estudiaron, lo tienen en sus apuntes. Les hemos enviado también videos muy interesantes, muy bien explicados con respecto a las capas embrionarias. Y ahora tenía esto de que, digo, bueno, se los quiero explicar yo. Quiero yo mismo dar una breve reseña de lo que son las capas embrionarias. Vamos a pasar en otro video sobre otro tema. Así que aquí cerramos las capas embrionarias.